El partido empieza la previa. Ahí es cuando empieza el partido. Viaje más duro y más divertido y el que mejor me la pasé, bueno, y también pues triste por el resultado que hubo. División, ¿no? Pero viendo un punto de vista realista, los equipos que en la liga, porque es una liga muy difícil, por la masa que tenemos, tanto social como económica. Hola a todos, bienvenidos aquí a un nuevo vídeo y hoy os traigo una persona de Antequera. Tenemos aquí a Pelo, miembro de la Peña Frente Torcal. ¿Qué tal, Pelo? ¿Qué tal? Gracias, Mario, por invitarme a charlar un poquito sobre la Antequera. Bueno, quería hacer un nuevo modelo de entrevista porque, bueno, he traído diferentes jugadores, también he traído representantes, jefes de prensa como Aitor García de Estepona, pero no había traído nadie de la Antequera, entonces teníamos que hablar un poquito de la Antequera aquí en Mario La Cancha. Pues sí, bueno, la Antequera, vamos, si quien no lo sepa, pues es un equipo de la provincia de Málaga, ¿no? Que ahora mismo está en el grupo 2 de la Primera Federación, antigua Segunda vez. Esta es la tercera temporada que estamos aquí, estuvimos en Segunda vez otro año, pero venimos desde abajo, ¿no? Venimos pues hasta de Primera Regional, venimos de campo de barro, ¿no? De fútbol de verdad, yo diría que el fútbol de verdad, el que más se siente, ese fútbol el que tú estás de pie con tu bebida viendo el fútbol, es el fútbol de verdad, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir de Antequera? Que yo, sinceramente, a todo el mundo que esté viendo esta entrevista, pues le desearía que investigase un poco sobre el equipo. Sí, que investigue porque la verdad que, bueno, llevamos 3 años espectaculares. Y te quiero Sí, preguntar, sí. Pedro, ¿cómo empezó tu afición por el Antequera? Pues mira, es verdad que mi afición es más tardía de lo que debería haber sido, ¿no? Porque por circunstancias, pues bueno, pues no pude ir. Bueno, yo contando aparte de sobre Antequera, yo iba a balonmano con mi abuelo desde los 4 años, a balonmano Antequera, que era lo único que podía ir, ¿no? Porque era pequeño, tenía que ir ya con alguien. Fui al primer partido de la Antequera, fue, es que el tío de memoria, ¿no? En el ascenso a segunda vez en el 2008, si no me equivoco, año 2008, que ascendimos a segunda vez, ese fue el primer partido que fui de Antequera, pero recuerdo muy poco, fui con mi padre, fue la promoción que hubo y bueno, y fui con él, pero más tarde de ahí no fui más. Siempre estuve pendiente de Antequera, pero claro, entre que era o sea, la infancia, adolescente, pues no tenía con quién ir, y solo por lo mismo. Es verdad que no tenía esa forma de decir, venga, voy a ir. Pero bueno, ya fui mayor de edad, empecé la carrera. Es verdad que el primer año de carrera tenía ganas de ir porque tenía mi economía, ya tenía mi forma de gestionar las cosas, pero claro, entre los estudios y tal, pues me era complicado, ¿no? Pero en la temporada 19-20 ya fue la vez cuando dije, venga, pues voy a ir, quiero ir a ver Antequera porque tengo ganas de verlo, tengo ganas de ver lo que es, ¿no? Y vamos, yo creo que fue la mejor decisión que hice, porque, bueno, al principio fue partido suelto, no fue ni abono ni todo fin de semana, porque claro, como he dicho antes, pues por los estudios, es verdad que y vivía en Málaga también, no lo puede permitir. Pero bueno, iba a partido suelto. También la mala suerte de que en marzo de 2020 pues nos tuvimos que confinar. Eh, Pasó los meses, no iba porque entre el TFG y tal, pues siempre era complicado, ¿no? Pero bueno, ya terminé la carrera, ya empezaron a permitir que fuera el público y ahí sí ya me aboné a la Antequera y ya con el deseo de verlo y animarlo y enamorarme de lo que es este club, ¿no? Me enamoré de la primera vez que fui a Maulí. Bueno, la segunda, ¿no? Porque como comentaba antes, la primera fue con mi padre, pero la segunda vez que fui a Maulí, pues me enamoré de este equipo, ¿no? Y hasta ahora, pues, bueno, yo estuve sentado en los primeros años, estuve en tribuna, parte derecha, si la miramos desde el palco, parte derecha. Luego estuve en preferencia 2 años, estuve detrás de la Peña de los Verdes, que es otra peña que está en la grada de animación. Y estos 2 últimos años, pues estoy con mi peña, Fete Torcal, que, con la que me uní en el 2024 y también es la mejor decisión que he tomado porque somos un grupo de aficionados, e incluso ya amigos, porque somos amigos y familia,
y estoy la mejor compañía que tengo. Es que la mejor Ahora compañía para ver hablaremos, el fútbol y animarlo, ahora hablaremos, Pedro, sobre tu peña más profundamente. Quiero saber ¿vale? si cuando comenzaste a ir al fútbol, al Antequera Club de Fútbol, ¿solías ir solo o acompañado? Yo la segunda vez, la primera fue con mi padre, en el ascenso a segunda vez, la segunda vez fui solo. Sí, porque nadie, mi abuelo ya es mayorcillo, ¿no? Pero mi abuelo, cuando podía ir, pues iba a balonmano. Fútbol no. Porque no le gustaba, no le gusta ver fútbol ahí en directo, y le gusta ver fútbol más en el sofá, ¿no? Y el balonmano sí que era más cerrado. Para él era más comodidad. Y por eso, pues nadie le gustaba antes que era de mi entorno. Ahora sí. Por ejemplo, a mi primo sí le gusta, pero en ese momento nadie le gustaba. Y claro, tenía que ir solo. Y es verdad que el fútbol solo no es lo mismo, ¿no? Pero bueno, el objetivo es ver a tu equipo y que Al gane, verlo y acostumbrarte. por supuesto. Ahora, sobre la peña frente a Torcal, te voy a Ujú. preguntar, Pedro, ¿fue esa idea de decir, vamos a unirnos y vamos a crear una peña? Pues mira, bueno, primero la Peña se creó en noviembre de 23. Lo creó otro grupo de aficionados. Yo estaba, como he dicho antes, sentado en preferencia. Y la peña, pues al principio era una peña pues simbólica, ¿no? Para hacer viajes, para un grupo de unión de la Antequera y tal. Pero el primer viaje que fui, porque yo ese año, es verdad que estaba en paro, por desgracia, y yo no iba a los viajes, yo demasiado que tenía el abono y poco más. Pero fui a Málaga, cuando jugó la Antequera con el Málaga allí en la Rosaleda, que Yo perdimos también estuve 3-0. allí, yo también estuve. Estuviste allí, ¿no? Perdimos 3-0. Y ese fue el primer viaje que hice con la Peña, porque ese viaje lo organiza la Peña. Y claro, yo, por ejemplo, a Pepe Mora, que lo conozco de balonmano, pues me dijo, oye, apúntate a la Peña y tal. Y claro, ya había escuchado de la Peña Electrocal. Digo, venga, pues voy a apuntarme, venga. Sí, sí, pues el año que viene, venga, pues perfecto. Y a partir de ahí, pues estoy vinculado a la Peña, estoy también en el grupo de la directiva. Y bueno, también me encargo de tocar el bombo en la Peña. Eso iba a decir, que antes era desconocido y ahora te conocemos como Pedro del Bombo. Sí, sí, vamos, esto fue hace 2 años. Pues claro, yo empecé a tocar en el balonmano, es verdad, pero yo el fútbol no tocaba nada, ni bombo, ni trompeta, ni nada. Pero claro, cuando ya no, el club nos puso la tribuna para la peña en sí, pues surgió la idea de que hubiera un bombo, ¿no? Y claro, Pepe Mora pues ya no tenía ganas de tocarlo, entre una cosa y otra. Y claro, como yo tocaba en el balonmano, pues me enseñaron a mí que no tocara. Y digo, bueno, ¿sabes? Yo tocar en el bombo no tengo tanta experiencia, pero bueno, venga, vale, venga, vamos a tocar el bombo. Oye, y a partir de ahora, pues me conocen gente como Pedro del Bombo, ¿no? Pero yo soy Pedro, la saca, vamos. Vamos, en Twitter, si me sigue la gente, digo Pedro del Bombo. Porque, Cierto, bueno, ya cierto, es verdad, es tengo verdad. designado, ya sí, ya sí. Bueno, durante estos años, desde que se creó la peña hasta la actualidad, Ujú. la entidad de Antequera ha crecido demasiado. Es verdad que masa social no mucha, pero bueno, dentro de lo que cabe sí ha crecido bastante. Y para la peña, ¿eso lo habéis notado mucho? Sí, por supuesto, la verdad que sí. Cuando se creó la peña era poca gente, cada vez fue aumentando el número de gente, de socios de la peña. Y, y hasta ahora, ¿no? Cada vez se va gente por diferentes circunstancias, pero va entrando gente nueva, ¿no? Aficionada antes que era. Y gracias a ello y a un gran esfuerzo, me gustaría decir de que hemos hecho historia, hemos abierto la primera sede de una peña del Antequera Club de Fútbol, aquí en Antequera. Nuestra peña Cierto, nació. ahora iba a preguntar porque la Sí, sede también es muy importante tocarlo porque, bueno, al final es lo que tú dices, la primera sede aquí en Antequera sí, y sobre todo del club de la ciudad porque hay diferentes sedes de otros equipos, pero cierto. del equipo de la ciudad no había ninguna, entonces es importante para la ciudad que crezca también en Peña. Te quiero Por supuesto. preguntar, Pedro, en un día de partido, ¿cómo vives tú ese día y también junto a la Peña? Pues mira, el partido empieza la previa. Ahí es cuando empieza el partido. Porque es curioso, si lo puedo contar, lo cuento. Es curioso porque cuando hay partido a las 12 o a las 2 nos vamos unos cuantos de la peña, bueno, ya que son amigos míos, nos vamos a la panadería pues a tomar una cervecilla y un bocadillo. Así. Y ahí empieza la previa, ahí empieza el partido, ¿no? Ahí es cuando ya notas ya la sensación de que el partido está ya cerca, los nervios, las ganas de ver cómo te queda ganas. Y esto, o bueno, en la panadería o en el Morán mismo, en el bar que hay al lado también, pues es cuando empieza el partido. Y En lo la vimos con Galani. muchas ganas, lo vimos con muchas ganas, muchas ganas.
Es verdad, bueno, cuando hay partido a lo mejor a las 9 de la noche, pues bueno, se llama descafeinado, ¿no? Pero un Pero domingo a bueno, las un 4 de la café tarde, cae. sí, un café con misterio, ¿no? Pero sí, 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 ahí es cuando empieza el partido. Y sobre todo también el post, ¿no? Porque cuando gana, pues a veces decimos, venga, vamos a tomar algo y tal. Y lo que caracteriza a la peña es la unión, la cohesión y sobre todo, pues, un objetivo único que es animar a nuestro equipo. Y nos consideramos una peña familiar porque si investigáis en la peña, somos jóvenes, adultos, niños, niñas, hombres, mujeres, personas mayores. Hay todo tipo de sociedad que se puede definir en nuestra peña. Y eso es un orgullo que exista para, sobre todo para animar a Antequera. Pelo, te quiero preguntar, es verdad que esta temporada, bueno, no sé si por el tema a lo mejor de que no sale tanta gente para los partidos de visitantes, Ujú, es verdad que miembros vuestros de tu peña ha ido en algunas ocasiones, recientemente puedo mencionar Corcón, Teruel, pero no habéis ujú. ido como el año pasado mucha masa de esa peña. Pero sí lo que te quiero preguntar es que para ti, ¿cuál ha sido el desplazamiento más especial? Hombre, no, con respecto a lo primero que has dicho, es verdad que este año, debido a que la división de grupos ha sido diferente, el año pasado estaba más cerca, También, eso había también hay que horarios, añadirlo. había horarios que, quieras que no, eran domingos a tal hora, que podía ir más gente, también que iba primero la antequera, eso también llamaba mucho la atención, ¿no? Pero el viaje más especial para mí, y eso que fui a Teruel, ¿eh? Fui a Teruel hace 3 semanas, 4, pero para mí el más especial fue Ponferrada. Yo, fue el viaje más duro y más divertido y el que mejor me la pasé, bueno, y también pues triste por el resultado que hubo, pero qué viaje más bonito, más chulo. Fuimos 200 tequeranos allí a animar. El Bierzo lo dejamos callado porque se escuchaba más nosotros que ellos mismos y que ellos mismos lo agradecieron porque aunque nosotros perdimos, estábamos mal, ellos ganaron, pero encima cantó todo el Bierzo, el estadio de la Ponferradina, ante que era oe, oe, ¿eh? Y eso, mira, yo estaba cada vez más saltado del resultado, pero yo tenía la piel de gallina de decir, hostia, es que Antequera, ¿a dónde ha llegado? ¿A dónde ha llegado Antequera? Y fue especial, fue duro porque fueron 2 noches en autobús. La primera se hizo más cortilla, hubo un problema con autobuses también, pero al final salimos. La primera fue más cortilla porque con las ganas y tal, pero la segunda, o sea, la vuelta fue larguilla. Dormí un poquillo, pero se hizo larga, la verdad. Si a Pero ti el no te viaje fue... importa, Pedro, si a ti Sí, no te importa, si lo encuentro, pondré la foto que tú dices a la lágrima, porque bueno, eso recorrió todo el grupo de Antequera y sí, si a ti no te sí. importa, lo pondré en la entrevista porque ahí es No me donde se nota importa. el sentimiento verde y blanco, Sí, lo que se sí, siente sí. por un escudo del equipo de tu ciudad. Ahí fue el momento que yo estaba más enamorado de Antequera. No por estar en playoff, sino por lo que fue ese viaje, ese partido. Eh, Íbamos 1-0 de ventaja y estaban 3 partidos para allá de segunda división. Es que era poco, era poco. Y mira, fíjate que el partido del ascenso de segunda ref a primera ref, que ese me lo perdí porque tenía fiebre. Fíjate la casualidad qué desgracia, no tuve que verla por la tele, ni fui a la celebración ni nada, porque tenía fiebre en el mes de mayo, o junio, no me acuerdo ya. Fíjate que sí se fue especial, pero de Ponferrada fue espectacular. El viaje a Ponferrada fue un recuerdo que tendré siempre en la mente hasta que me vaya de este mundo, la verdad. Sobre la sede, Pedro, recientemente creo que fue en noviembre, ¿no? Fue en Noviembre, noviembre cuando seguro. se... Hicimos, eh, dimos partido antes, pero seguimos con la sí, reforma y tal, inaugurado y total ya en la noviembre. inauguración fue en noviembre, sí. ¿Cómo vivió eso la Peña a la hora de inaugurar una sede que ya hemos dicho que era la primera? Ujú. Ese momento fue a lo mejor histórico tanto para la ciudad, tanto como para vuestra Peña. Por ¿Cómo se supuesto. vivió eso y a partir de ahí cómo se ha vivido pues, a lo mejor los partidos de visitantes que hemos jugado y que habéis visto allí en directo? Ujú. Pues bueno, antes que nada, voy a poner en contexto, la sede fue una idea que nos surgió pues debido a que eso, había viajes de que no podíamos ir y claro, la gente quiere ver fútbol, ¿no? De nuestra peña. Y fue una idea que dijimos, bueno, va a ser un esfuerzo, pero si lo podemos conseguir, vamos a hacerlo. Vimos muchos sitios, al final nos quedamos con uno, que es la calle San Pedro, y también he de agradecer al Ayuntamiento de Antequera que nos ayudó
para reformar la sede y para mantenerla, porque si no, eso es imposible. Y bueno, y la reformamos y tal. Cuando empezó la temporada aún no estaba terminada, pero vimos muchos partidos de fuera. Por ejemplo, el primero de la serie fue contra el Tarazona, que ese partido era muy lejos y vino mucha gente de la Peña a verlo. Y eso significó mucho, ¿no? Eso es histórico tanto para nosotros, particularmente, como Peña, pero también para Antequera, porque si podéis ver los vídeos y las fotos del ayuntamiento y las redes sociales de Antequera, que fueron jugadores, fueron Luis Gutiérrez y Samu Pérez, fue el alcalde, fue miembro de otras peñas. Fue un momento muy bonito porque demostró unión, ya no como aficionado a Antequera, sino como antequerano en sí, ¿no? Y claro, cada uno, hay cuatro peñas en Antequera, pero se vio la unidad que hay. Y eso marcó un antes y un después para la ciudad, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, pues nada, pues seguimos viendo los partidos de fuera. Algunos miembros viajamos, por ejemplo, yo viajé a Teruel, al Corcón no viajé, y otros, por ejemplo, viajan a Marbella este domingo, otros no viajamos, y bueno, la sede siempre está ahí para personas que no pueden viajar o que no, o que deseen verlo en la tele, porque está en su derecho, pues hay un lugar de encuentro para animar a nuestra antequera de la distancia. Eso está muy bien. Bueno, vamos a hablar sobre la situación actual de la Antequera, porque bueno, la Ujú. temporada comenzó como comenzó de aquella manera, con el Sí. anterior entrenador Abel Gómez. Unos lo querían, otros no. Bueno, cosas de la vida, pues aparece Abraham Paz, que nos salva del marrón que había en ese momento, da un empuje bastante fuerte. ¿Y cómo ha cambiado ese estilo de juego para vosotros, como Peña? ¿Cómo sentís que los jugadores han reaccionado a este cambio de entrenador? Pues mira, yo es verdad que bueno, al principio el entrenador que estaba antes, claro, me gustaba porque yo fui a entrenamiento de pretemporada a verlo y me gustaba la presión que había, cómo se organizaban, digo, vale, bien. Pero cuando empecé la pretemporada se vio cosas pues que no funcionaban, jugadores fuera de su posición, encerrarse atrás con 1-0 o en 0-0 mismo, y eso no es un juego que sirva para destacar o para competir, ¿no? Y el club me fue a Algeciras allí que jugadores fuera de posición completamente y no hubo manera. Pero como he dicho, Abraham Paz, pues Salvador. Nosotros como La Peña, pues cuando estamos allí en directo hemos visto el cambio, pero es que se vio en Elda allí fuera. Bueno, estaba Alberto Aguilar, pero bueno, pero ya estaba Abraham Ya se Paz al notó el lado, cambio, sí. y se notó el cambio ya. Y ya con Abraham, pues contra, si no recuerdo mal, fue contra el Betis, el Ahí sí partido. creo que debutó, sí. Contra el Creo que fue Betis, Betis. ¿no? Ahí ya se vio de otra manera el equipo. Jugador en su posición. Por ejemplo, voy a mencionar a Sidiki, que Sidiki, de ser un jugador no es mediocre, pues, entre comillas, pero quien lo ve de fuera dirá, este es un jugador mediocre, a ser un jugador polivalente, luchador y todo el peligro que creamos en su banda. Pero es que si Jiki no ha resucitado o se ha clonado, es el mismo. Lo que pasa es que, claro, si lo pones en su posición y lo motivas y lo entrenas bien, los jugadores pues responden, ¿no? Porque un gimnasio, un entrenamiento bueno, eso al final se convierte en resultados. Luis Gutiérrez, por ejemplo, Luis Gutiérrez no es malo. Y se ha visto de que está Abraham, es otro. Y el centro del campo es espectacular. Abraham Paz ha conseguido unir al grupo que no sé, porque no estoy dentro del vestuario, ¿no? Pero yo creo que estaba un poco desunido, un poco desmotivado y, y ha conseguido pues, todo lo contrario, ¿no? A mejor. Ha conseguido que el Antequera pues, esté jugando mejor. Es verdad que hay resultados como por ejemplo el Atlético Madrileño o el Alcorcón recientemente de que hemos perdido, pero bueno, pero es que eso es engañoso debido a que el juego es totalmente, vamos, es que superamos a los rivales en todos los partidos. Y eso, pues quieras que no, es un plus que espero que Abraham Paz pues dure mucho aquí, la verdad. Y vaya que precisamente, de hecho, hay que enfatizar un poco en el cambio de entrenador, porque la verdad que antes se notaba que el equipo no iba a la presión y ahora da igual que vaya ganando, da igual que vaya perdiendo, el equipo sale ofensivamente, los cambios son ofensivos, en el momento que van perdiendo no se echan atrás y eso es muy importante. Entonces, vamos a hablar un poco de ambiciones, ¿vale? ¿Vale? Viendo cómo está la liga, que la liga está un día está abajo, otro día está arriba, eso parece una montaña Igualada. rusa. Vamos a aclarar que estamos a 2 puntos del descenso y a 2 puntos del sexto, que nos Es que da el pase a Copa del Rey.
Ujú. quiero comentarte, Pedro, es verdad que, bueno, la ambición es gratis, podemos soñar con subir a segunda, ojalá, Hombre, bueno. pero, pero como masa social yo creo que es un poco complicado todavía. Sí. Entonces, pues podemos soñar a lo mejor entrar todos los años, aunque sea el playoff, para por lo menos disputar esa Copa del Rey. Pues mira, como tú has dicho, estamos a 2 puntos de descenso, 2 puntos de playoff. Tenemos 28 puntos y hay 5 puntos, hay 5 equipos con 28 puntos. Vamos, esto está igualadísimo porque que gana un partido de arriba, pierde un partido de abajo. Hombre, mira, yo, siendo sincero, hombre, desde el punto de vista de amor por el club, quiero playoff, ¿no? Los quiero ya. Incluso a segunda división, ¿no? Pero viendo un punto de vista realista, los equipos que hay en la liga, porque es una liga muy difícil por la masa que tenemos, tanto social como económica, es un privilegio que estemos aquí, en esta liga, la verdad. Es que nadie se da cuenta, bueno, la gente que nunca ha visto antes que no se da cuenta, pero es un privilegio donde estamos, ¿eh? Porque hay transatlánticos como Murcia, como Sabadell, como los filiales, Ibiza, Hércules, son equipos que Cartagena. tienen, Cartagena, por ejemplo, son equipos que tienen el doble, triple, cuatriple de presupuesto de masa social y estamos compitiendo contra ellos e incluso ganándoles. O Tarragona, por ejemplo, el Nasti, un club histórico, le ganamos 4-2 aquí. Pero con lo que iba, viendo un punto de vista realista, yo siempre he defendido lo primero. Lo primero que hay que conseguir es la salvación. Yo siempre pienso lo mismo. Yo, si me dices a final de temporada que sí o sí quedamos el 15º en esta liga, yo estoy Me súper firma. contento. Lo firmo porque es salvación. Ahora, una vez que firmamos la salvación, bueno, pues después, si podemos clasificar a la Copa del Rey, mucho mejor. Y si son playoffs, el doble de mejor, ¿no? Pero, hombre, hay que ser realistas. Es una liga muy complicada, donde el cuarto está ahí, pero si pierdes 3 partidos seguidos, te vas abajo. Y bueno, lo que nos pasó a nosotros el año pasado. El año pasado contra el Murcia, en enero, estábamos a 9 puntos del quinto, pensábamos que ya estábamos en playoff, incluso en segunda, y nos clasificamos De milagro. pidiendo la hora, ¿eh? Pidiendo la hora, ¿eh? Así que por eso mismo. O el Ceuta, el año pasado el Ceuta iba octavo, al terminar la primera vuelta y acabó ascendiendo directamente a segunda división, ¿no? Una liga muy complicada. Yo, y como te he dicho antes, si quedamos decimoquinto, me alegro mucho. Si quedamos decimocuarto, mucho más. Si quedamos sexto, vamos a Copa del Rey. Me encantaría, sería una ambición increíble. Y si vamos a playoff, pues sería un sueño, la verdad. Y ha mencionado del bajón que tuvo la Antequera la segunda vuelta el año pasado, pero hay otro equipo que, por ejemplo, sufre más el bajón, porque nosotros por lo menos entramos a playoff, pero es que el Betis Deportivo iba primero Por hasta que supuesto. nosotros le adelantamos y allá hasta incluso se fueron a media tabla. Sí, bueno, el Betis que quedó empate o un punto por delante de descenso, que descendió de Clano empatando con Sanluqueño y Marbella, y el ¿Cierto? Betis ¿Cierto? no Es sé si verdad. quedó empate o un punto más, pero yo me acuerdo el partido que ganamos allí, que fue la primera vez que quedamos líderes en primera ref, el Betis iba primero. Es que, y tenía jugadorazos, porque Pablo García ahora está en primera división, Estaba Jesús Rodríguez Falle, que también. está... ¿Qué, perdón? Jesús Rodríguez también estaba Jesús en ese Betis Rodríguez, Deportivo. Falle, que ahora ha fichado el Sporting de Lisboa, que ha jugado hasta ahora en el Rayo Vallecano o en el Granada. Es que tenía jugadorazo y que ganamos. Y después dio un bajón. Las rachas del equipo son así. Hombre, yo espero que este año sea al revés, que hayamos empezado mal, pero que signifique acabar bien, ¿no? Pero yo defiendo que, como el Cholo, aunque no sea de Atleti, pero yo defiendo como el Cholo partido a partido. Para mí, cada fin de semana es una final, como si fuera que si perdemos, descendemos. Igual, una final. Pero te voy a Y comentar sí. Te voy a comentar sobre, hemos hablado sobre la situación del club, la masa Ujú, social, pero yo creo que hay un tema entre los aficionados que nos molesta, entre comillas, y es el estado ujú. del estadio. Hay Ajá. mucha necesidad de mejorar las instalaciones, entonces, Ujú. ¿qué crees que le falta al estadio para que esté a la altura de la afición? Porque yo creo que el estadio va a sonar un poco mal para los aficionados de la Antequera, pero creo que el estadio es a nivel regional. Y para estar en Sí. primera federación no me parece, el césped sí es verdad que está inmejorable, Este pero lo que es una son las alfombra. instalaciones en sí, falta mucho que desear. Mm. Sí, porque, bueno, para acabar antes, tema de fondo no pondría. Hasta que no se llene una temporada entera en Maulí, no pondría fondo. En caso de que se pudiese, claro, obviamente. Pero poner fondo en el campo no es el problema. No. El problema es, por ejemplo, en preferencia, que haya un servicio
para toda la grada. Ahí tendría que mejorar el tema de los baños. En los baños, que parece tontería, ¿no? Pero, hombre, es una necesidad humana, ¿no? Ir al baño, ¿no? Y que haya un baño para tanta gente, hombre, eso hay que mejorarlo, ¿no? O algunas luces que están, por ejemplo, las luces del estadio. Yo fui a Teruel, por ejemplo, que es un campo más pequeño que el Maulí, y tiene focos LED y se ve mucho mejor. No digo que se vea mal en el Maulí ahora, pero se podría ver mucho mejor todavía, ¿no? Tema de limpieza, por ejemplo, donde está el olivo, bueno, el olivo es nuestro símbolo, Es nuestra pero, insignia. por ejemplo, donde está el olivo, desde lejos no se ve, pero tú te acercas y hay partes de vallas sin pintar, o que están ya desgastada la pintura, o el césped, a lo mejor llueve un día mucho y eso después está embarrado. Da mala imagen, ¿no? Para la primera red. Pondría, por ejemplo, una lona o césped Como en artificial. Tarazona, a mí, por ejemplo, lo que vi en Como, Tarazona en ese fondo me exacto. gustó. Claro, exactamente, ¿verdad? ¿Cierto? Una lona así que ponga ante que club de fútbol o ante que sea de deporte, lo que quieran poner, porque eso es de ayuntamiento, es lo que quieran poner. Pero al menos que sea presentable, ¿no? Porque, o por ejemplo, por la parte de fuera, por donde está el aparcamiento de preferencia, atrás, eso está lleno de musgo, abandonado. No sé, yo, si pudiese, pediría al ayuntamiento que, hombre, que le echara un vistazo a eso y que pudiera eh, mejorarlo, ¿no? El tema de presentación. Ahora, fondos y más gradas, no creo que haga falta porque ahora mismo no llenamos las dos tribunas, de tanto preferencia como tribuna principal, no haría falta fondos. Pero el tema de presentación de los baños, el tema de eso del olivo, el césped, el césped de fuera, que diga. Porque, por ejemplo, el césped es la alfombra, como hemos dicho, ¿no? Pero claro, es que detrás de la portería hay arena amontonada, no sé, no es muy presentable, ¿no? Para hacer un campo de primera federación. Aunque bueno, aunque hay estadios más pequeños, pero claro, el que sea más pequeño o más grande no significa que esté mejor o peor presentado. Claro. Te voy a preguntar, Ujú. Pedro, para ya terminar Sí, un poco la entrevista y que sea una respuesta más resumida, vale. más no tan genérica, como sentimiento, para Ujú. los que no son de Antequera, ¿tú cómo describirías ese sentimiento blanco y verde? Pues el Antequera, yo lo puedo ver de dos maneras, ¿vale? Si lo veo desde un punto de vista neutral, yo diría que si te gusta el fútbol, tienes que ver Antequera. Lo tienes que ver porque es fútbol de verdad. Es fútbol donde está desde el minuto cero hasta el minuto 90 sufriendo, aunque no sea de la Antequera. Por ejemplo, mi pareja no le gusta el fútbol, desde que estoy con ella, viene conmigo a ver Antequera y le encanta. ¿Por qué? Porque es unión, familia, es divertirte, porque también te diviertes. Y para alguien que no le gusta el fútbol ni nada, pues, el Antequera es humildad, es familia, es unión. Y yo creo que la oportunidad para que, si no te gusta el fútbol, sea una manera para desconectar de a lo mejor que haya pasado un mal día el día anterior o que tenga una situación complicada, ve a la Antequera y yo creo que desconecta y esa hora y media, casi 2 horas, yo creo que se te olvida todo y te centra en el campo. Pues bueno, Pedro, ya para despedir aquí, quiero ¿Vale? lanzarle, no eres futbolista, pero ¿Vale? si eres aficionado y quiero que Sí. le mande una afición de apoyo, un mensaje de apoyo, perdón, a la Ujú. afición antequerana para que se anime y que podamos llenar algún día el Maulí como los partidos contra el Castilla, Ponferradina, Murcia el al año final, pasado. Murcia también el Ujú. año pasado, ¿cierto? Ujú. Para animar a esa gente a que en las buenas y en las malas vayan al equipo de su ciudad, la Antequera, que yo creo que es una situación inmejorable para la Antequera, donde están. Pues sí, pues yo le diría a esas personas que si nunca hay a Maulí, ir, por favor, ir, que os gastáis poco, os gastáis más en salir de noche que en comprar una entrada en el Maulí y, y solo pido que si vais, disfrutad, que vaya más gente, que se una la afición, que seguro que os lo vaya a pasar bien, vaya a disfrutar, no vaya a arrepentir de ir al Maulí y si es abonarse, mucho mejor, porque la Antequera está creciendo y esto espero que no tenga techo. Pues bueno, Pedro, muchas gracias por tus palabras. Vamos a A ti, despedir ya esta Mario, entrevista. Agradecerte ¿eh? por estar aquí, por aceptar A esta ti siempre. entrevista.
Di siempre, Y a Mario. la gente que nos está viendo, espero que, como lo típico que siempre os digo, que os suscribáis, que le deis me gusta, que me vayáis a seguir las redes sociales. Y simplemente, pues lo mismo. Pedro, muchas gracias por estar aquí, para hablar de la situación de la Antequera y espero verte pronto por el Maulí. Muchas gracias, Mario, por invitarme. Nos veremos pronto y os recomiendo seguirle en todas las redes sociales que él tiene, seguirle, que merece la pena. La verdad que es un chaval que le gusta su trabajo y apoyo a que lo sigáis. Muchas gracias, Pedro. Nada, Mario, vamos.